Señor, te agradecemos por este día de vida que nos regalas, Padre. Gracias porque podemos, Señor, de una forma virtual, Señor, reunirnos, congregarnos, Señor, a poder buscar, Señor, de tu palabra, a poder escuchar tu voz, Señor, a poder cantarte, alabarte. Queremos en esta noche, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo pueda ser la guía, Señor, de cada palabra, de cada corazón, Señor, en entrega a ti y que podamos, Señor, salir edificados, Señor, que podamos salir reconfortados, animados, en que es un día más aquí en la tierra, Señor, pero es un día menos esperando tu venida, Señor, que esperamos que sea pronto, Señor. Dejamos este momento en tus manos, rogándote por este momento de alabanza, Señor, que podamos disponer nuestros corazones a poder cantarte a ti, Señor, que mereces toda la gloria. Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar en principio una canción, creo que son conocidas. Y si quieren, pueden en su casa acompañar esta canción. Mi alma se saciará tan solo de tu amor y de tu verdad. Eres tú para mí, rocío matinal, consolador. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. Eres todo en mi ser, mi apoyo, mi sostén y un amigo leal. Encontré salvación, ternura y protección en ti, Señor. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor.
Bueno, Hecho. hermanos, muy precioso himno y muy preciosa canción la que estuvimos compartiendo. Como decía Ago, justamente antes de darle el lugar al hermano que nos va a compartir la palabra en esta noche, vamos a tener una oración. Oramos. Queremos, Padre, darte muchas gracias por este tiempo que podemos estar compartiendo. Queremos agradecerte, Padre, por todos los que podemos ser. Queremos darte gracias, Padre, por este número hermoso de participantes que nos regalas, de poder ver nuevamente a hermanos, Padre, que se pueden sumar en esta noche, y te queremos agradecer también, Padre, por las visitas que podemos tener. Queremos, Padre, dejar en tus manos este tiempo, tú sigas presidiendo esta reunión, guiando todo, Padre, y descansamos en eso. Y queremos dejar en tus manos también, Padre, la palabra que vamos a escuchar en esta noche, Padre. Sabemos que tú sabes la necesidad de cada uno de nuestros corazones, sabes, Padre, la situación que estamos pasando cada uno de nosotros, Padre, y sabemos, Padre, que esta palabra que vamos a escuchar, Padre, va a ser de bendición, como siempre lo es para cada una de nuestras vidas, Padre. Dejamos en tus manos al hermano que nos va a compartir de ella en esta noche. Tú lo guíes, Padre, tú hables a través de él a cada una de nuestras vidas, Padre, y vamos a estar atentos, Padre, y con corazones realmente dispuestos a entender, Padre, tu propósito para cada una de nuestras vidas, Padre. Sigue presidiendo esta reunión, sigue acompañando este tiempo, Padre, y lo dejamos todo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, vamos a continuar con el mensaje que venimos hablando de la carta de Filipenses. El miércoles Luis nos adelantó, nos dio una introducción, nos aconsejó que por favor leamos Hechos 16, porque ahí es donde se crea la iglesia en Filipo. Después Pablo, estando preso, decide hacer esta carta y hoy vamos a leer, el sábado del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. Se nos leyó de la gran oración que tuvo Pablo a favor de los filipenses y ahora vamos a leer, por favor acompáñenme en Filipenses 1, versículo 12. Filipenses 1, versículo 12, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar palabras sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Siempre pensemos y siempre leamos como que Pablo le está escribiendo esto a esta iglesia. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo,
o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga a vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, en Cristo, sino también que padezcáis por Cristo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, ¿qué es lo que le escribía Pablo a estos hermanos de Filipos? Pablo estaba en prisión. Pablo dice que gracias a que él estaba en prisión, los hermanos empezaban a hablar. Viendo esto de que él estaba en prisión, los hermanos tenían más confianza en hablar del Evangelio. Habían algunos que lo hacían para enojarlo o para entristecerlo, y otros que lo hacían por amor. Por eso detalla ahí, dice, pero es lo mismo, que lo haga quien lo haga, el tema es que se predique el Evangelio. Y yo me gozo en eso, dice Pablo, estando preso. Y hay una parte en el versículo 20 que termina y dice, o para vida o para muerte. Y acá es como que hace un pequeño parate y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay muchos versículos en la Biblia que si los repetimos y estamos permanentemente hablando de él, el Señor va a hacer entender a todos los que oímos el propósito que quiere para nosotros, o lo que nos quiere decir en ese momento. Pablo no tenía una vida fácil, al menos cuando empieza a predicar la palabra del Señor. En 2 Corintios 11 hace un detalle muy grande de todo lo que ha pasado, persecución, pasó cárcel, pasó hambre, pasó frío, hasta fue apedrado, pero él así todo se gozaba en la prisión de que el Evangelio de Cristo sea predicado. Si hemos leído en Hechos 16, vamos a entender cómo se creó esta iglesia y por qué Pablo quería y tenía en gran estima esta iglesia. Comienza con Lidia, vendedora de púrpuras, y después un hombre que no se dice el nombre, sino se le llama el carcelero de Filipo, que él y su familia creen y se bautizan. Ahora, esta carta, en este versículo que vamos a tomar como referencia, el versículo 21, Pablo lo escribe en griego y dice, para mí el vivir, Cristo, y el morir, ganancia. Ese es que Biblias vendría a ser
un verbo o una especie de eslabón verbal que en griego no es necesario. Y dicen que ahí, en ese momento, Pablo es como que declara en una palabra lo que es su vida. En una palabra dice lo que significa una declaración de vida. Para mí el vivir, Cristo. El morir, ganancia. Y de esto vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo con esto? ¿Qué significaría para Pablo el vivir Cristo y el morir ganancia? ¿Y en qué nos va a ayudar a nosotros todo esto? Empezamos con la primera parte, ¿por qué Cristo puede ser nuestra vida y cómo la muerte puede ser nuestra ganancia? Quizás si nos ponemos a pensar, uno con otro no congenia. Si recién estamos entendiendo lo que es el Evangelio, nos cuesta entender esta parte. Dios quiera, mediante su Espíritu, que primero me ayude a mí a explicarlo y sobre todo que cada uno de nosotros tengamos la intención y la necesidad de entenderlos. Para mí, el vivir Cristo, dijo Pablo. 3 cosas vamos a sacar de ahí. Se pueden sacar muchísimas más. Pero ¿qué obtenemos de que nuestra vida sea Cristo? Estamos unidos en Cristo, tenemos vida en Cristo, tenemos amor en Cristo. La unión en Cristo, lo primero. Ustedes y todos conocemos los que son una cadena. Los eslabones de una cadena están unidos y no se separan. Permanentemente están unidos. ¿Sí? Bueno, gráficamente, cuando una persona acepta al Señor Jesús como su Salvador, reconoce sus pecados, pide perdón por sus pecados y pide que se perdonen esos pecados y aceptan esta obra que hizo, instantáneamente el cristiano, esta persona que pide perdón, pasa a ser un eslabón en Cristo. Pasa a estar agarrado, enganchado. Un cristiano no es Cristo, pero cuando lo acepta, pasa a ser parte del Señor. Vendría a ser, imagínense que el Señor tiene muchísimos eslabones colgando de él, que cada uno es un cristiano. Eso es lo que vendríamos a hacer, ¿sí? Estar unidos en Cristo. La palabra lo llama una unión sagrada. Esto significa una unión sagrada en Cristo. Esto pasa a ser como que nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Romanos 5:1. Le digo la cita para el que quiere ir anotándola. Ahora, si yo estoy por intermedio y gracias a esa oración de arrepentimiento paso a ser un eslabón o parte o un eslabón enganchado al Señor Jesús, eso significa que Pablo estaba en la misma situación. Por eso Pablo lo primero que dice, para mí, el vivir Cristo. Pero entendamos una cosa, Pablo no estaba al principio con Cristo. Pablo se llamaba Saulo, voy a tratar de hacerlo lo más abreviado posible. El que quiera, por favor, que lea en su casa o cuando esté cómodo Hechos 9, Hechos 8 y 9. Pablo era joven, se llamaba Saulo de Tarso. Él consentía con ir y apresar a los hermanos de la iglesia y meterlo a la cárcel. Él era fariseo, él seguía la ley y respetaba la ley y no creía en el Señor Jesús. No estaba de acuerdo con los que profesaban eso.
O sea que si en ese momento agarrábamos un papel y le decíamos, Saulo, para vos el vivir, ¿qué es? Y él tenía que definirlo en una palabra como lo definió, para mí el vivir Cristo, él quiso decir Moisés. Porque Moisés fue el que trajo la ley, Moisés fue, o para mí el vivir, no sé, lo que él en ese momento estaba respetando. Después tuvo un encuentro, en Hechos 9, tuvo un encuentro personal con el Señor. Dice que iba camino a Damasco, llevaba cartas, llevaba el permiso para ir y apresar a las personas que estaban en las sinagogas, en las iglesias, escuchando o predicando la palabra del Señor Jesús, para meterlas presas. Una luz blanca de repente lo tira del caballo, lo deja ciego, lo llevan a Damasco, sin comer y sin beber, solamente oraba, dice la palabra. Viene un hermano, le pone las manos, por intermedio del Espíritu Santo, le caen unas escamas de los ojos y recupera la vista. Y ahí él se da cuenta lo que era el Señor Jesús y a quién estaba persiguiendo. Y ahí él se da cuenta lo pecador que era anterior y que ahora fue justificado. Y si en ese momento nuevamente le dan un papelito a Pablo y le dicen, Pablo, en una palabra, para vos el vivir que es, y capaz que él diga, es pecado. Porque él se dio cuenta en ese momento a quién estaba persiguiendo y qué estaba haciendo. Dice que, así escribe Pablo, así le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, en Gálatas 1:15. De esta manera, Dios le revela quién era Saulo, qué estaba haciendo y sobre todo le revela quién era el Señor Jesucristo en él. Y dice, fui hallado en Cristo Jesús por medio de la fe y fui justificado y mi Creador vino a ser mi Rey. ¿Qué significa eso? Su Creador vino a ser quien lo salvó, quien lo justificó. Vamos a hacerlo más específico para que todo entienda. Una historia de un nene llamado Juan, tenía un barquito, él quería tener un barquito y anhelaba un barquito. Y con toda paciencia se puso a fabricar un barquito. Este barquito lo logró terminar y Juan amaba su barquito. Y había atado una piolita en la punta del barquito y se iba todos los días al río y tiraba su barquito y él lo tenía y veía cómo el barquito navegaba. Feliz, contento, todos los días haciendo lo mismo. Un día una creciente vino muy grande y él había atado su barquito en la muñeca para que no se le vaya. Y esta creciente fue tan grande que desató el barquito, la piola, del lado del barquito, no del lado de la muñeca, y se le fue el barquito. Juan quedó muy triste Juancito. Se puso a llorar, estuvo mucho tiempo triste, hasta que un día caminando por el centro ve su barquito, el mismo barquito, el que él había fabricado en un local. Dice, este es mi barquito. Entra al lugar y le dice al dueño, ese es mi barquito. Y el barquito le dice, si lo querés tenés que pagarlo, tenés que comprarlo. Y le dice, no, usted no entiende, ese es mi barquito, yo lo hice. Y le dice el dueño, no, ese es mi barquito. Si lo querés, tenés que comprarlo. Y le dice, ¿cuánto sale su barquito? Y le dice, 1.000 pesos. Juancito no tenía nada de plata, se fue a su casa y empezó a ahorrar, empezó a juntar, hasta que llegó a los 1.000 pesos, fue y lo pagó. Y lo trajo. Y cuando salió del lugar se lo puso en el pecho y le dijo, barquito, ¿cómo te amo? 2 veces fuiste mío. Una vez te hice y otra vez te compré. Te pagué. Y esto es lo mismo que ha hecho el Señor con Saulo, con cada uno de nosotros como creyentes. Dios, como seres humanos, somos hechos, somos hechura suya, somos fabricados por Dios, pero nosotros por nuestros pecados nos alejamos de Dios. Y Dios envió a su Hijo, fue Dios hecho carne, a morir y a pagar ese precio, no 1.000 pesos, sino precio de sangre por cada uno de sus hijos, por cada uno de su creación, para que todos creamos en Él y seamos salvos por Él. Y de esa manera
el Señor nos dice, yo te creé, pero tú te fuiste, te separaste de mí, pero te fui a buscar y te compré por precio de sangre. Y hoy, los creyentes que estamos hoy acá presentes, podemos decir como, sentirnos como el barquito. Fuimos fabricados y redimidos, pagados por un precio excesivo, muy caro, para que hoy estemos de vuelta con nuestro dueño. Esto es lo mismo que le pasó a Pablo. Y hoy Pablo dice que, un poquito más adelante, en Filipenses 3, dice que él ha perdido todo y lo tiene por basura, por el amor de Cristo. Lo tiene por estiércol. Por eso Pablo dice, para mí, el vivir, Cristo. Ahora dice que tenemos vida en Cristo. Acabamos de tener, o acabamos de ver, que estamos unidos a Cristo. Fuimos justificados por Cristo. Ahora tenemos vida en Cristo. ¿Cuál es la vida que tenemos en Cristo? Hay un versículo que me gusta mucho. Dice el mismo apóstol Pablo, Gálatas 2:20, dice, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Después hay otros versículos que dicen que Jesús, para darnos esta vida, para santificarnos, porque cuando tenemos vida en Cristo pasamos a ser santos, sus santos, pasamos a ser un tesoro para el Señor. Esta santificación que nos da el Señor, dice que Jesús, para santificar a su pueblo, se entregó Él, en Hebreos 13:12. Después dice, somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, del cuerpo de Jesús. Después dice, en Efesios 5, dice que Jesucristo se entregó a sí mismo para la iglesia. Esto es como me doy cuenta cuando estoy santificado, cuando tengo mi vida en Cristo. ¿Cuántas veces llego a la noche y apoyo la cabeza en mi almohada y empiezo a pensar todo lo que hice en el día? Y por más logro que haya hecho, si no he tenido la comunión con el Señor, es el día vacío. Es un día que ha estado vacío, es como ha estado perdido, como que no tiene sentido ese día. Por más que haya tenido todos los logros que haya querido, si no tuve la comunión con el Señor, no estoy tranquilo. Ahora, si apoyo la cabeza en mi almohada y tuve esa comunión en el día con el Señor, ese que he estado en contacto, en que por cualquier cosa, Señor, que sea tu voluntad, o por cualquier cosa, Señor, ayúdame en esto, Señor, que esto me salga bien. Pequeñas cosas, no hace falta ser fanático, pero sí hace falta tenerlo en nuestro pensamiento. Ahí podemos terminar el día agradeciendo. Y ahí nos sentimos satisfechos, nos sentimos con gozo como el gozo de Pablo que sentía en las prisiones. Y ahí podemos terminar el día orando, o deberíamos terminar el día orando. Y podemos decir como en el Salmo 73:25, busquémoslo por favor. Salmo 73:25 dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así deberíamos terminar nosotros diciendo, porque nosotros tenemos vida en Cristo. Esta es la vida que tenía en Cristo Pablo. Esta es la aplicación que tenía. Ahora, si en este momento le acercan un papelito a cada uno de nosotros de los que estamos escuchando, y con honestidad ponemos una sola palabra, para mí el vivir, ¿qué ponemos? Trabajo, dinero, familia, hijos, esposa, reputación, bienestar, o pondremos Cristo. Pablo puso, para mí el vivir, Cristo.
por tercer lugar, tenemos amor en Cristo. ¿Por qué tenemos amor en Cristo? ¿O qué significaría tener amor en Cristo? El amor de Cristo es todo, dice Pablo. Por eso en todo escribía de Cristo. Martín Lutero decía que no podía dejar a Cristo fuera de su pluma porque el Espíritu Santo mantenía a Cristo en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si yo tengo a Cristo en mi corazón, va a ser lo que permanentemente esté diciendo y nombrando. Y esto me hace pensar de qué es lo que charlo permanentemente, cuáles son mis conversaciones, qué es lo que digo, o en qué terminan las conversaciones, qué es lo que está hablando mi corazón. Pablo dice, para mí el vivir, Cristo. Si nosotros repasamos en todas las cartas de Pablo que escribió a Roma, a Corinto, a Éfeso, a Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, si empezamos a agarrar una hoja y empezamos a buscar las siguientes palabras: Cristo Jesús, Señor, Hijo de Dios, nuestro Salvador, Salvador, Señor. Vamos a ver que Pablo en cada hoja 23, 20, 25, 30 veces lo nombra, por hoja. La comunión que tenía Pablo era impecable, impresionante con el Señor. Es que Cristo había depositado en él y que él le daba al Señor. Dice que cuando muchos dicen que todos los caminos conducen a Roma, para Pablo todos los caminos conducen a Cristo. Cuando la iglesia de Corintios tenía problemas de divisiones, ¿cómo termina Pablo diciendo, ¿acaso Cristo está dividido? Cuando les aconseja cómo debe tratar un esposo a una esposa, le dice, como Cristo a la iglesia. Cuando le dice a la esposa cómo debe ser con el esposo, estar sujetas como al Señor. Cuando le dice a los hijos cómo deben ser con los padres, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cómo debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y así, comparación Cristo, comparación el Señor, comparación Señor Jesús, comparación Jesucristo, permanentemente. Todo Cristo. Por eso para mí el vivir, Cristo, decía Pablo. Primera Juan 4:19 dice, ¿por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. Porque Cristo nos amó primero, por eso estamos en su amor. Es este amor que una vez que aceptamos y entendemos y empezamos a poner en práctica, es un amor que nos abraza, es un amor que nos empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Es un amor que nosotros necesitamos decirlo, porque nos hizo tan bien a nosotros que necesitamos hablar de ello. Ahora bien, cuando tengamos de estas tres cualidades algo en nuestra vida, podemos decir que Cristo es mi Señor, mi Salvador, mi intercesor, el que se entregó por mí. Él es mi única esperanza. Quizás no estemos a la perfección de Pablo, pero sí que intentemos empezar a hacerlo. Sí que nuestra necesidad sea el hacerlo. Dice ahí mismo en Filipenses, volvemos Filipenses 1:6, dice, estando persuadidos de esto, que el que empezó la obra en vosotros, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra que empezó el Señor Jesús, esta obra que el Espíritu Santo empezó a hacer en nosotros, se va a ir perfeccionando, vamos a ir creciendo y tenemos que ir creciendo. Esto es un deber nuestro.
un deber que le debemos al Señor Jesús, una necesidad, el ir creciendo en su obra, ir creciendo en su palabra, ir aprendiendo. Si no aprendemos, nos estancamos. Y ahora dice, el morir ganancia. Muchas veces los que hemos estado en algún velorio, o los que hemos estado en un nacimiento, cuando vemos a un bebé, o que vamos a visitar un bebé recién nacido en su Moisés, es hermoso verlo en el Moisés. Ahora ver a un cuerpo en un féretro no es nada hermoso. Es más que difícil, y más para una persona que queremos que haya perdido a alguien. Ahora, si esta persona que ha muerto es creyente, ahí empieza el beneficio. Ahí es cuando Pablo dice, el morir, ganancia. Si el vivir es Cristo, si yo muero, ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque la muerte no, para muchos no es ganancia, es el fin de una era. Hay dos cosas por las que debemos pensar que la muerte es ganancia como creyente. Primero, lo que dejamos, y después lo que vamos a recibir. Pablo dejaba un cuerpo de muerte y pecado, una vida sacrificada en el trabajo. Cuando mencioné 2 Corintios, Pablo deja de sufrir hambre, deja de sufrir sed, deja de sufrir frío, desnudez, naufragio, azotes, cárceles. No va a ser apiedrado, no va a tener desvelo, no va a tener tentaciones, no va a tener problemas. Hoy, ¿cuál es el problema o cuál es lo que o qué es lo que no nos deja dormir? ¿Cuál es la necesidad que tenemos adentro como creyentes que nos impide terminar de adorar al Señor? Notemos una cosa, hermanos. El día que yo muera va a ser el día de mi completa libertad. Eso leí. Como creyente, el día que yo muera va a ser el día que voy a estar completamente libre porque voy a estar en el cielo. Todo lo malo va a acabar. No va a existir nada más. Solamente va a existir un lugar perfecto de adoración. Va a existir un lugar perfecto que no va a existir el dolor, no va a existir el miedo, el frío, el calor, nada. Vamos a estar al lado de nuestro Creador. Esos son los beneficios que tenemos como creyentes. Por eso el morir, ganancia. Dice en Salmo 116:15, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El único problema cuando la muerte no es ganancia, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahí deja de ser ganancia. Ahí se transforma en tragedia. Ahí se transforma en infierno eterno, perdición eterna, lloro, crujir de dientes. Se acaban los amigos, voy a estar solo. Permanentemente en mi mente entrando el momento en el que me hablaron del Evangelio y no lo acepté. Y no quise decir, sí, Señor, te pido perdón por mis pecados. Sí, Señor, te acepto en mi corazón, acepto esa obra. Señor, reconozco que soy pecador. Por eso, por no haber querido doblar el brazo, esa no pasa a ser una ganancia. De la única manera. Ahora, si yo lo acepto, empiezo a recorrer el camino de decir, para mí, el vivir, Cristo, y el morir, ganancia. Que el Señor bendiga su palabra